Listo, entonces en la clase de hoy vamos a darle como continuidad a la actividad de introducción que teníamos de la clase pasada. La idea entonces es que la logremos terminar hoy y, y mostrar entonces como un recorrido pues aquí de la plataforma de la temática que tenemos entonces ya disponible. Entonces arranco pues como por mostrarle, por ejemplo, entonces que en plataforma, bueno, tenemos entonces ya aquí siempre pues como la actividad de presentación, tenemos el link de ingreso que es el para nosotros, ¿cierto? Que es de la jornada de la mañana. Y si le damos entonces en el botón de continuar, nos lleva entonces al módulo, a la parte pues de módulo, y aquí tenemos entonces las actividades que tenemos por desarrollar. Y aquí eso prácticamente es como la primera, toda la primera unidad que vamos a trabajar nosotros y ya tienen las actividades para entregar. María José, buenos días. Tatiana, buenos días. Buenos días. Entonces, Buenos días, profe. muy buenos días. Entonces tenemos la actividad de conocimientos previos. Eh, la idea entonces que eso hubiésemos terminado pues ya. Y empezamos entonces a trabajar los conceptos, unos conceptos básicos y las aplicaciones de lo que es la probabilidad, la estadística descriptiva. Y vamos a abordar entonces dentro de estos conceptos algo muy importante que es lo que son las variables, tipos de variables. Vamos a mirar entonces lo que es la población, la muestra, porque de eso trata entonces este primer taller de seguimiento. Si miramos aquí la fecha, entonces este taller de seguimiento tiene fecha de entrega el 6 de septiembre, o sea que tenemos 10 días más o menos para hacerlo. ¿Sí? A partir de hoy tenemos 10 días para hacer este taller de seguimiento número 1. Esa sería pues como la primera nota que vamos a trabajar. Luego tenemos entonces una actividad que se llama características de una tabla de frecuencias. ¿Sí? Tenemos entonces características de una tabla de frecuencias y cuando hablamos tablas de frecuencias, entonces ahí vamos a construir lo que es la frecuencia absoluta, frecuencias relativas. Y entonces también aquí tenemos de este tema, tenemos entonces un taller que se llama taller de seguimiento número 2, pero ese taller de seguimiento, miren que la fecha está para el 13 de septiembre. O sea que el primero tenemos 8 días, bueno, dentro de 8 días, ese sería entonces más o menos dentro de 15 días, pues como para entregar. O sea, una primera semana, segunda semana. Luego seguimos entonces con tablas de frecuencias con intervalos. Trabajamos tipos de gráficos estadísticos, aunque aquí de pronto se mencionan en algunos casos algunos tipos de gráficos. Y ya, eso sería pues como el recorrido que hacemos en la primera unidad. ¿Sí? Ya luego a ustedes les va a aparecer entonces como el parcial. O sea, el primer parcial pues como de esa primera unidad. Recordemos entonces que en recursos encontramos entonces los encuentros sincrónicos, las grabaciones. Entonces, por ejemplo, esta es la grabación de la clase del jueves pasado, 20 de agosto. Este es el link. Aquí les aclaro algo, es que el link, si yo le doy clic, no me ejecuta nada, ¿no? Entonces, para ver en la clase, tengo que copiarlo. Selecciono copio. Me voy a una pestaña nueva de aquí de internet y pego el link allí. ¿Por qué lo hice de esa manera? Es como para que de pronto, o sea, si incrusto el video acá, me genera un cuadro y entonces cada vez va a ser un cuadro diferente y van a ser 16 aquí, entonces se va a ver muy, la presentación estética va a ser como muy maluquito. Y ese entonces es como lo de la clase, lo que trabajamos la semana pasada. Aquí está pues el video. Siempre se llama entonces clase número 1 y le voy colocando. Y bueno, aquí le coloqué de noche, no es noche, es diurna. Clase 1, clase 2, clase 3. Y aquí una descripción básicamente de lo que se presenta pues como en la clase. Profe, pero esta es la clase que vamos a dar hoy. No. Esa es la pasada. Estoy O diciendo. sea, como en la pasada no tuvimos clase. Ah, perdón, sí, claro. El jueves pasado no tuvimos la clase, estaba consultando como nos encontramos fue en otra materia. Sí, qué pena. El jueves pasado no tuvimos clase. Muy bien, sí, esta sería nuestra primera. Sí, aquí cambio eso, por eso aquí dice, aquí mostraba sábado. Muy bien, Tati, gracias. Yo voy a modificar eso, que es no es la de ustedes. Aquí les voy a colocar entonces
La de ustedes va a aparecer apenas es hoy, la primera. Sí, sí, gracias. Pero bueno, así les va a aparecer entonces el link de la clase que se está grabando. Entonces, en caso de que ustedes quieran como revisar, que quieran como mirar pues lo que, recordar por ejemplo como lo que estamos haciendo y que de pronto quede como algo pendiente, ustedes pueden entonces entrar al video y verificarlo pues allí. Entonces, por eso les decía, entonces las clases todas siempre van a estar grabadas. Ahí le muestra por ejemplo que estamos grabando ya la clase de hoy. Bueno, eso lo encontramos entonces en módulos, ¿cierto? Que se llama así encuentros sincrónicos. ¿Sí? Y aquí también vamos a encontrar algo que se llama textos de referencia, es una fuente bibliográfica. Aquí hay unos libros con unos enlaces que nos ayudan entonces, y hay unos que son videos que nos ayudan entonces como a comprender y a mirar ejercicios y ejemplos pues de la materia, de lo que estamos trabajando. Listo. Aquí, por ejemplo, en esta parte también les voy a colocar algo que se llama un glosario, como un diccionario, para que de pronto algunas palabritas que van a ser muy recurrentes, entonces las tengamos pues aquí como presentes y sepamos entonces de pronto de forma inmediata a qué hace alusión. Bueno, entonces, Tati, yo creería entonces, de acuerdo a eso, si me tocaría entonces para ustedes modificarles estas fechas, porque sí, como hoy es la primera clase, yo cambio esta fecha entonces para ustedes, las amplío entonces una semana más. Bueno, entonces arranquemos con la actividad de conocimientos previos. Pero bueno, como es la primera clase, eso, ya llegó también Haider. Bienvenido, Haider. Les voy a arrancar desde aquí. O sea, cada que entran ustedes a esta plataforma les muestra esta primera parte. Aquí un video pues como introducción que es la estadística y aquí una forma pues como de ambientarnos nosotros en la clase. Listo, vamos entonces a continuar. Vamos a arrancar entonces con la actividad de conocimientos previos. Bueno, yo les mencionaba a ustedes que aquí hay unas actividades, talleres, ¿cierto? ¿Dónde observo yo esto que son talleres? Aquí en tareas. Si le doy clic en tareas, entonces me dice que tengo unas tareas próximas, que es el taller de seguimiento número 1, pues está hasta el 6 de septiembre, yo lo voy a ampliar. Taller de seguimiento número 2, que se abre el 6 y se cerraría entonces el 13. Yo lo amplío entonces la fecha, modifico aquí esta fecha. Y esta, taller de conocimientos previos, bueno, aquí me dice que no va a estar disponible. Aquí sí está. Bien, esa entonces la que vamos a empezar a hacer hoy. Esta actividad de conocimientos previos no tiene puntuación. ¿Sí? O sea, eso no nos va a afectar la nota. Lo que es el taller de seguimiento, eso sí, van entonces en la nota de los trabajos, de la nota pues, de seguimiento, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta yo? Si voy a calificaciones, aquí en calificaciones me muestra entonces la lista de tareas, cómo están organizadas para la ponderación. Entonces, por ejemplo, me dice que las tareas vale 0%. ¿Qué quiere decir tareas? Son las guías que yo les voy a colocar para que trabajemos, para que practiquemos, o sea, con las guías que yo les voy a ir explicando. ¿Sí? Yo tengo guías para explicarles la temática, ejercicios, pero cuando ya es una guía para que ustedes me entreguen a manera de taller, entonces esa sí tiene un valor del 30% que hace parte de ese seguimiento, ¿cierto? Entonces por eso estas dos últimas, el taller 1 y 2, hacen parte del seguimiento. Entonces esa ponderación se hace con 30% pues, de la nota. En los exámenes parciales, por ejemplo, el primero vale 25, el segundo vale 25, el examen final que vale 20. Miren que la suma de esto nos da 100%. Entonces, por eso esa tarea tiene porcentaje de 0, para que no nos afecte la nota definitiva, pues aquí que es con respecto a seguimiento, parciales y el final. ¿Sí? Entonces, por eso les muestro aquí como esta agrupación. Listo. Bueno, les muestro también, tenemos foros de discusión. Aquí tenemos dos foros. La idea es que ustedes entonces interactúen con ellos. Este primero es una presentación en la materia. O sea, que ustedes, yo les coloco aquí básicamente que hagan una pequeña presentación. Hola, soy Tatiana Zuluaga. Me gusta escuchar música y ver televisión. Actualmente me estoy viendo Pasión de Gavilanes. Listo. Más o menos hay una descripción para que entonces Haider, que no la conoce, sepa entonces más o menos quién es Tatiana, ¿cierto? Este foro de dudas e inquietudes, es que ustedes entonces por aquí me puedan entonces escribir
algo que tengan pendiente ustedes, que no entiendan, que no comprendan o que ustedes vean material importante para compartir con la clase. Entonces aquí en foro de dudas e inquietudes ustedes pueden colocar aquí dice, para participar. Entonces le damos clic en la palanca de respuesta. ¿Sí? Le damos clic en responder, se nos abre este cuadro y aquí entonces ya formulamos nuestro mensaje. ¿Sí? Podemos a ese mensaje incrustarle alguna imagen, algún video de YouTube o algo que tengamos en Dropbox. ¿Sí? Y lo podemos entonces luego al final es publicar la respuesta. Recordemos que cuando publicamos algo acá, lo pueden ver lo puede ver tanto el profesor como los compañeros, ¿cierto?, de la clase. Y cualquiera de nosotros puede entonces darnos la respuesta. ¿Sí? Dar la respuesta pues como a esa inquietud que tengamos allí. En plataforma, cuando ustedes ingresen eso, porque entonces ese recorrido porque Haider apenas acabó de ingresar a la plataforma como tal. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, siempre voy a abandonar aquí un momentito esta vista, les va a aparecer así el tablero. ¿Cierto? En el tablero están todas las materias que ustedes van a ver de acuerdo a su horario o yo ayer. Le aparece entonces aquí unos mensajes de aceptar, invitación a unos cursos. Los cursos deben de coincidir con las materias que usted tiene matriculadas. ¿Sí? Aquí en esa parte derecha le muestra siempre lo que usted tiene pendiente por hacer. En este caso, por ejemplo, a mí me muestra que tengo pendiente para calificar estos trabajos de estas materias. ¿Sí? Y las próximas actividades muestra aquí como por fechas, o sea, lo que tenemos aquí pendiente para realizar por fecha. Este icono de la hojita con el lápiz indica que es una tarea, que es un taller, pero el icono en la navecita es un examen, es una prueba que se hace entonces en línea. Si aparece ese icono aquí con algún mensaje aquí, por ejemplo, eso indica que eso es un foro, ¿sí? Las dos hojitas que están allí. Y entonces tengo un mensaje aquí en foro, ¿sí? Ese icono, por ejemplo, que es un megáfono, se llaman anuncios. Los anuncios los manda el profesor. Es una información que yo les mando de forma específica a ustedes. Ustedes en los anuncios es simplemente como para que los lean, no pueden responderlos. Simplemente es como una notificación que yo les mando allí. ¿Sí? Bien. Y los botones, esos botones se activan de acuerdo pues como a la interacción que haga el profesor con la materia. Por ejemplo, ese no tiene nada activo todavía. Se crearon un anuncio y un foro, pero ya fueron como leídos. Porque cuando muestra eso, es indicaría entonces que yo no los he leído. Y si no muestra nada, números en ellos, indica que ya los tengo pues como vistos. Listo. Bueno. Entonces, arranquemos. Vamos a ingresar entonces a la tarea. Voy a empezar entonces con la actividad de conocimientos previos. Bueno, las actividades, por ejemplo, nos van a aparecer de esta manera, y es que están como las instrucciones y vamos a tener entonces ese icono. Este icono del círculo azul con la hojita indica entonces que es un documento. Entonces dice aquí, hay que darle clic en el botón para descargar. Entonces le vamos a dar clic. A colocar que me descargue en una página nueva. Aquí me está cargando. Y esa entonces es la primera actividad que vamos a empezar nosotros a desarrollar. ¿Sí? La idea de esta actividad es que tratar de que me muestren, ¿sí?, y que recordemos lo que ustedes saben de estadística. No quiere decir pues que ustedes ya se lo tengan que saber todo, ¿no? Pero sí saben algunos conceptos y hay algunas nociones de estadística, entonces la idea es que ustedes traten pues como de responder esas preguntas que están acá. En esta guía, por ejemplo, tenemos entonces 2, 3, 5 preguntas. Vamos a tratar de responderlas todas enseguida. La primera me gustaría dejarla quieta porque en la primera es muy conceptual. Nos habla sobre población, sobre variables y tipos de variables. Entonces es muy conceptual todavía. Si me gustaría sería entonces empezar con la segunda. Bueno, entonces, ¿hasta allí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta allí? No, bueno.
Entonces, bueno, allí en la videollamada, ahí donde dice participantes, donde están ustedes pues como ubicados, les muestra entonces que por Zoom tenemos varias formas de interactuar. Una, por ejemplo, es levantar la mano. Entonces podemos levantar la mano si tenemos alguna pregunta. Ahí mismo muestra acá entonces como la notificación. Y les cedo la palabra para que ustedes entonces puedan participar. También tenemos opciones pues como de aprobación, o sea, como un sí, como un no. Es un sí, un chulito. El no es como una X dentro de un círculo rojo. Entonces son formas entonces como de que podamos allí responder si no tenemos como el micrófono. Entonces podemos colocar sí, colocar no. Bien. Entonces, tranquilos, la idea es que se sientan cómodos de pronto y en cualquier momento, que sepan pues que en cualquier momento que tengan alguna pregunta me la pueden hacer entonces. Yo me copié los ejercicios, voy a llevarlos aquí un momentito, no. Este es de acá. Voy a pasarlo entonces, esa guía, que es la que vamos a trabajar, voy a pasarlo entonces aquí a esta pizarra para que podamos entonces resolver todas las preguntas que tenemos aquí. Yo ubico esto aquí bien. Listo, entonces tenemos, les decía, aquí vamos a empezar con el punto número 2, porque el 1 lo quiero dejar quieto es porque, como les dije, es de conceptos, entonces como para que ustedes revisen un poquitico antes de, revisen un poquitico pues más como la plataforma, la información que se hay en plataforma. Pregunto, ¿ustedes saben qué es una tabla de frecuencias? ¿Saben qué es una tabla de frecuencias? No. Haider, sí. Listo. ¿Y me puede decir más o menos qué es una tabla de frecuencias? Pregunto porque mire aquí el segundo punto. Dice, al contar el número de asignaturas suspendidas por cada alumno y alumna en la primera evaluación de un grupo de tercero, de la ESO, esa ESO nos va a aparecer aquí, es como educación secundaria obligatoria, hemos obtenido los siguientes datos. Entonces tenemos esa información que está aquí. Y nos dice, haz una tabla de frecuencias absolutas y el diagrama de barras correspondiente. Listo, bien. Javier, entonces, ¿qué es una tabla de frecuencia absoluta? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Listo. Javier tiene problema ahí con el audio, tranquilo. Bueno, una tabla de frecuencia básicamente es como hacer el conteo. Que listo, tiene problemas con el audio. Profe, no es la manera en que se ordenan los datos en la tabla dependiendo como de algo, de alguna característica o algo así. Exacto, muy bien. Es una forma pues como de ordenar los datos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos piden aquí. Vamos a tratar entre nosotros de ordenar esos datos que tenemos. Entonces, como nos hablan de materias suspendidas, entonces vamos a decir que tenemos un dato. Y nuestro dato, entonces, va a llamarlo así. Nuestro dato en este caso serían las materias suspendidas, ¿cierto? Y vamos a mirar, bueno, dice Hayek que una tabla de frecuencia se usa para llevar el conteo de forma ordenada con un conjunto, que también se usa para hallar la moda, la media y la mediana. Muy bien, Hayek, exacto. Eso es. Entonces vamos a hacer entonces la tabla, tenemos entonces los datos y vamos a decir entonces el conteo que nos menciona aquí Hayek. Vamos a llamarlo entonces la cantidad o número de personas. ¿Sí? Entonces, si miramos nuestros datos aquí, como hablan de materias suspendidas, encontramos que hay personas que perdieron 0, pues
0, que perdieron 1, que perdieron 2, 3, 6, o hasta 6, pues que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, esos serían nuestros datos. Hay personas que no perdieron materia, que perdieron 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 materias. Y aquí ese conteo y esa forma de organizar o resumir esa información que nos hablaban los compañeros, es contar, por ejemplo, cuántas veces aparece el 0. Entonces, hagamos el conteo. Aquí, ¿cuántas veces está el 0? ¿Me ayudan, por favor? 9. 9 veces, exacto. Entonces, yo puedo subrayar aquí para llevar como un control. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Entonces, el 0 ya sé que está 9 veces. Ahora, el 1. 8. 8 veces. El 2. 5. 5 veces. El 3. 3. 3 veces. El 4. 2. Sí. El 5. 2. 2 veces. El 6. 1. Estaría una vez. Correcto. Listo. Entonces, si yo sumo toda esta información que tengo acá, ¿cuánto me daría? Treinta. 30. Muy bien, Sancho. Exacto. Eso da 30, ¿cierto? Entonces, si yo verifico aquí mis datos, voy a quitar estas rayas de acá, yo verifico entre mis datos, aquí tengo entonces mis tablas, ya tengo pues mis datos, tengo que son dos bloques, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3 por 5, 15 y 3 por 5, 15, o sea, tengo 30 datos aquí. Efectivamente, estoy cumpliendo pues la condición de que tengo allí 30 datos organizados. ¿Sí? Ya hice entonces lo que nos pedían acá, que era elaborar la tabla de frecuencias absolutas. ¿Sí? Ahora, como dice que son frecuencias absolutas, nosotros hicimos un conteo. ¿Qué pasa entonces con eso? Y es que los datos, por ejemplo, yo voy a tratar de colocar aquí en rojo arriba, los datos no vamos a colocar pues como esta palabra datos, sino que lo vamos a reventar es con la letra X. Y aquí en números, el conteo que hicimos, no vamos a colocar eso, sino que lo vamos a llamar entonces frecuencia absoluta. Entonces va a ser F minúscula. Entonces ya vamos a tener entonces una convención. X, entonces serían los datos, ¿sí? O la variable, y F minúscula es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Eso es una convención que vamos a ir organizando para no tenernos que escribir tantas veces, pues como toda esa palabra allí. Entonces uno mejor coloca apenas es la letra. Listo. Ahora entonces nos piden, en ese mismo enunciado, nos piden que hagamos un diagrama de barras correspondiente. ¿Sí? Hagamos entonces un diagrama de barras. Sabemos entonces que un diagrama de barras es básicamente pues como un gráfico. ¿Sí? Cuando hagamos un diagrama de barras, entonces es un gráfico de columnas. Voy a rodar aquí la imagen para tener espacio que es como de dibujar ese diagrama. Aquí tengo un problema y es que esta regla que tengo aquí no me funciona de a mucho porque esta regla no me permite girarla. Aquí. Parece que sí, la pude mover un poquitico, un grado. Bueno, no quiero pelear con esa regla, significa que no he podido aprender cómo se manipula la regla allí, para que podamos entonces hacer los gráficos. Pero sí le voy a hacer el gráfico aquí a mano alzada, ustedes me van a disculpar, porque eso va a quedar supremamente torcido. Voy a intentar hacer aquí un poquitico de trampa.
con el siguiente. Y es. Bueno. Se supone que eso debe estar recto. Y entonces, esta información que tenemos acá, vamos a tratar de ubicarla aquí en gráficos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos datos y la frecuencia. Los datos siempre entonces tiene que, como indica X, iría entonces sobre el eje de las X y ese es un plano, pues, plano cartesiano. Entonces, aquí vamos a colocar el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y hacia arriba entonces iría nuestra frecuencia absoluta. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Y así entonces construimos nuestro dato, entonces pues nuestras columnas. Entonces dice que 9 personas, porque así se lee esto, 9 personas no perdieron ninguna materia. Entonces desde el 0 entonces hacemos una columna, ¿sí? Una línea pues como hasta el 9. Voy a intentar hacer aquí a manera de columna, voy a ir rayando así para que quede menos torcidito. Listo. Se supone pues que esto es una barra. Luego dice entonces que 8 personas perdieron una, entonces una materia. Entonces vamos a colocar aquí entonces en 8. Y ahí nos vamos entonces construyendo nuestro gráfico pues de barra. Hay que tener en cuenta, que hay claridad, por ejemplo, que si nosotros buscamos esto en Excel, el Excel nos permite entonces dibujar eso más fácil, rápido, ¿cierto? Pero Excel nos muestra algo y es que nos muestra gráficos de barras y gráficos de columnas, nos hace una separación de ellos. ¿Por qué? Porque el gráfico, por ejemplo, de columnas es este, porque es vertical, ¿sí? Y gráfico de barras, entonces Excel lo entiende que es el horizontal, las barras de forma horizontal. Es como una diferenciación que hace allí Excel para los gráficos. Bueno, entonces 5 personas perdieron dos asignaturas. Vamos a colocar aquí entonces hasta 5. Bueno, yo creía que ustedes ya saben entonces hacer como estos gráficos aquí. Ustedes allá van a necesitar entonces papel y regla, les va a quedar más fácil. Entonces aquí que 3 personas. Y para 4 son 2 personas solamente. Para 5 son solamente 2 personas. Y para 6, una sola persona. Listo. Ahí tenemos entonces nuestro gráfico, más o menos pues cómo quedaría. Entonces en ese gráfico le coloca entonces nombres. Sabemos entonces que este es materias suspendidas. Aquí entonces sería el número de estudiantes, ¿cierto? El número de alumnos, ¿sí? Listo. Y entonces ya tenemos pues como una interpretación. Ya entonces uno le da aquí, bueno, materias suspendidas, 0 suspendidas, fueron 9 personas, y una suspendida, entonces fueron 8 personas. Entonces es una forma de leer esta información que está acá en un gráfico, ¿sí? Entonces, de eso se trata entonces esta parte de la estadística, la descriptiva. Y es que podamos nosotros hacer este tránsito en que nos formulamos una pregunta, ¿sí? Nos vamos a formular una pregunta, esa pregunta entonces nos va a dar, va a tener implícita entonces una población, va a tener implícita una muestra, lleva implícito allí lo que es una variable y el tipo de variable que nosotros queramos medir. O sea, cuando nosotros lanzamos una pregunta, cuando queremos analizar una información, implícitamente hay que pensar entonces en eso. ¿A quién le voy a hacer la pregunta? Pero si esa persona entonces a la que voy a hacer yo la pregunta son muchas, le tengo que definir o delimitar, entonces hablo de muestra, listo. Y esa pregunta que yo hago, me van a responder ciertas cosas. ¿Y qué cosas me pueden responder? Porque la pregunta sería esa, ¿qué cosas me pueden responder? Pues cuando digo qué cosas me pueden responder, entonces estoy hablando de como las variables, las posibles opciones de respuestas, entre las variables.
Y dependiendo del tipo de respuesta, entonces se clasifica entonces en, como mencionaba por acá, en el primer punto, en variables cualitativas y variables cuantitativas. Bien. Entonces, cuando ya tengo la pregunta, pues tengo la pregunta, lanzo la pregunta y recojo la información, entonces esta información entonces yo la tengo de forma desorganizada. Esta estadística me va a permitir entonces construir tablas como esta es sencilla, pero tablas como estas, y estas tablas entonces representarlas en gráficos, y a partir de entonces ya de esto que tengo aquí, tratar entonces de hacer una extrapolación para que podamos entonces nosotros hacer descripción de los datos. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo, algún de lo que uno puede hacer como en estadística. Aquí tengo un ejercicio con un software, se llama así Power BI, y les voy a mostrar entonces qué nos muestra este software. Voy a abrir un documento aquí, me van a disculpar. Miren, tienen en pantalla en ese momento, por ejemplo, es una información. Esa tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Cierto? Y entonces me habla de que hay unos periodos, hay unos tipos de productos, hay unas regiones. Las regiones entonces dicen que están por países y continente. Hay unos ingresos de ese país y ese continente, ¿cierto? Para ese tipo de periodo y para ese tipo de producto. Y hay unos gastos. ¿Sí? Y por acá me muestra entonces una tabla que son los tipos de productos. Entonces hay unos productos que son digitales y otros que son tipos de dispositivos por categorías y los productos pues, que estamos acá nombrando. ¿Sí? Voy a bajar un poco, rápido voy a bajar para mostrar la cantidad de datos que tiene esa tabla. Miren, esa tabla tiene 4.700 datos. ¿Cierto? 4.700 datos. Entonces, si esa gráfica que nosotros acabamos de hacer acá, esto, lo queremos hacer con esos 4.700 datos, se nos complica un poco la situación. Entonces uno tiene que buscar alguna herramienta que nos permita entonces como hacer ese análisis. ¿Sí? Cómo representar esos datos. Este no es. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda a hacer la estadística. Bueno, entonces si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos celulares se vendieron en Estados Unidos o cuántos celulares se vendieron en todo el mundo para esta empresa, porque eso es una empresa que vende equipos tecnológicos. Entonces, supongamos que la empresa se llama Digitales Vergara, por ejemplo. Y entonces es una empresa a nivel mundial, y entonces Digitales Vergara quiere saber cuántos celulares vendió a nivel mundial. Pero no, es que como eso es a nivel mundial y está por continente, entonces no, yo quiero saber cuántos se vendieron en América, cuántos se vendieron, por ejemplo, solamente en África, cuántos se vendieron solamente en Texas. Hay que construir de todo eso que tenemos aquí, que parece mucha información y que apenas son 5 columnas, antes de conseguir todos los datos que sean posibles y hacer todas las interpretaciones posibles. Porque la empresa necesita tomar decisiones, saber, por ejemplo, que si está vendiendo en América, en el continente de América, bueno, entonces hay que potencializar allá el trabajo, hay que darle más, o si es que, por ejemplo, en África no compran casi celulares, mirar entonces por qué es que en África no están comprando celulares, y entonces crear como una estrategia de venta para que motivarlos a que compren celulares, por ejemplo, algo así, ¿cierto? O desistir, porque el hecho de mandar celulares hasta África y si la empresa está en Estados Unidos, pues implica en unos gastos. Entonces es como mirar si es viable o no continuar pues como con ese punto de venta, digámoslo pues así, allá. Entonces uno cuando tiene datos, uno puede entonces hacer este tipo de interpretaciones. Lo que hicimos antes, por ejemplo, ahorita mismo en pantalla. Entonces dice, bueno, esa empresa, por ejemplo, tuvo una utilidad de 671 millones de dólares. La empresa de José, se llama Digital Vergara, ¿cierto? Tiene un margen de utilidad entonces del 19.95%. Entonces las ventas, entonces aquí están por países
¿cierto? Y dice entonces cuánta fue la utilidad de cada país y qué tan rentable fueron cada uno de los países. Entonces, por ejemplo, aquí dice que Alemania fue el país donde tuvo mayor rentabilidad, que tuvo un 25.775%. ¿Sí? En estos que se pueden visualizar acá. Y, por ejemplo, vemos aquí al final, tenemos Grecia, pero eso sigue más. Grecia estuvo con un margen del 10.51%, está un margen muy bajito, comparado pues con el que estamos aquí al principio. Y así, miren que aquí nos muestra entonces cómo es. Entonces dice, aquí por ejemplo, esta es una gráfica que nos muestra entonces en América, es cuánto fue América, cuánto fue entonces el margen de venta. Entonces, en América entonces tuvo una utilidad de 262.697 de venta, ¿cierto? Un margen del 22.9 y eso representa la venta total un 39%. Y así entonces para cada continente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, miramos las ventas por trimestres, por ejemplo, el trimestre 2, esa estoy para el trimestre 2 del 2017, entonces cuánto fueron las ventas en cada uno de los continentes, por ejemplo. Y mire que ya uno aquí con eso, uno puede tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se comportó? Hubieron trimestres en que bajó, que subió, ¿cierto? Por ejemplo, ese en azul claro es el de América. ¿Sí? Ese trimestre de 2019, el tercer trimestre de 2019 tuvo un repique bastante alto. Pero en ese mismo trimestre, por ejemplo, Europa tuvo un bajón. ¿Sí? Oceanía es muy estable, muy bajo, se vende muy poco. Tienen que entender entonces cómo la población. Miren, por ejemplo, aquí nos muestra entonces años, ¿sí? Y cada uno de los continentes cómo se comportan. Y los gráficos, pues, que uno puede interpretar aquí con mapas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar América solamente, con esta aplicación te llevo a dar clic y me dice entonces solamente la información de América. Entonces, cuánto fue la utilidad de América, el margen, los países entonces donde yo vendo en América, en el continente de América, y toda la información pues, que tuve pues, de ahí. Este tipo de análisis, este tipo de gráficos, ese tipo de gráficos son los que permiten hacer análisis y hacer toma de decisiones, o sea, permiten crear toma de decisiones en las empresas. ¿Sí? Eso hace parte, por ejemplo, de lo que se llama ahorita último, hace parte de lo que es el Big Data, ¿sí? Es una forma de utilizar la información que tiene la empresa, la información que genera la empresa, para poder entonces hacer inteligencia de datos. ¿Sí? Por ese BI, ese B que se menciona por allá en el nombre, se llama Business Intelligence o inteligencia de negocios. Entonces, la estadística que nosotros vamos a empezar a trabajar hoy permite llegar a ese tipo de cosas, ¿cierto? Claro, para poder hacer entonces eso, hay que hacer un recorrido pues en todo lo que es la parte de estadística y con esos datos, por ejemplo, uno puede hacer proyecciones. ¿Sí? Uno puede hacer proyecciones. Entonces, por ejemplo, de que saber, bueno, si este es mi comportamiento en estos 3 últimos años, de 2017 a 2019, entonces yo puedo ya proyectarme qué me va a pasar o qué va a pasar a la empresa en el 2020, de acuerdo pues a ese comportamiento. ¿Sí? Es verdad, hay situaciones que son atípicas y que pueden afectar la situación, como el caso, por ejemplo, de ahorita, que este 2020 va a afectar a muchas empresas de forma positiva o de forma negativa. Pero esas son situaciones pues como atípicas, como lo mencionaba. Bueno, entonces nosotros por ahora lo que sabemos de estadística son esas, creería yo pues, que son esas nociones como básicas. La idea entonces es que aprendamos para poder llegar entonces a todo lo que les mostré por allá como ese panorama amplio. Y de allí hay más, hay muchas cosas más. Bien, Heider, por ejemplo, nos mencionaba en el comentario que nos hizo ahorita de que ya uno con eso puede determinar lo que es la moda, la mediana y la media. Esas son unas medidas que vamos a calcular con esos datos. Pero sigamos entonces con la guía y miremos cómo hace una interpretación entonces con esos datos que tenemos aquí construidos. Entonces, en el punto número 3 nos dice lo siguiente. Con los datos del problema anterior,
calcular los siguientes porcentajes. ¿Sí? Primer porcentaje, entonces dice, estudiantes que no suspendieron ninguna asignatura. Entonces, volvamos aquí a entrar a nuestra gráfica y nos piden entonces calcular porcentaje. ¿Cuántos estudiantes no perdieron materias? 9. 9 estudiantes. Exacto. ¿Y qué porcentaje equivale a esos 9 estudiantes? Casi el 10%. Casi el 10%, exacto. Porcentaje de alumnos que no suspendieron materias. Listo. Entonces, sé que mi total de estudiantes son 30, ¿cierto? Entonces yo sé que tengo 30 estudiantes, ¿sí? Y que esos 30 estudiantes a mí me equivalen el 100%, ¿sí?, de la población. Esos 30 estudiantes a mí me equivalen el 100% de la población. Y me preguntan por esos 9, para saber entonces qué porcentaje equivale. Entonces lo que estoy planteando aquí es una regla de 3, ¿sí? Una regla de 3 simple, para poder decir entonces un poco más exacto cuánto equivaldrían, o si realmente si son ese 10% de lo que nos plantea Heider. Es como resumen la regla de 3, entonces indicaría que X te va a ser igual a, y hago entonces un producto en diagonal, esos dos términos los multiplico, ¿cierto? Entonces me quedaría 9 por 100 y lo divido por el total de datos que tengo, que básicamente es el término que está en diagonal a la X, ¿sí? Por ese término que está en diagonal a la X. Entonces, en este caso sería, creo que fue la fecha muy torcida. Eso da 30. Eso da 30, sí señor. Allí por ese dato. Entonces dividido 30. Entonces básicamente aquí sería, si tengo ceros aquí, miren, puedo simplificar la expresión para hacer la expresión más rápido, 0 y 0 simplifico. Entonces me quedaría 9 por 10 dividido 3. Pues 9 por 10, 90 dividido 3 me va a dar 30, como dijo Jaime. O sea que a esa pregunta serían 30% de los estudiantes no perdieron materia. Entonces miren cómo en la estadística uno puede mostrar los datos de forma diferente. Yo digo, 9 estudiantes no perdieron materia, pues pero 9 apenas, lo hizo un poquitico. Pero yo digo, el 30% de mis estudiantes no perdió materia. Esto se ve como más, comparado con decir 9 solamente. ¿Cierto? Entonces, eso es una forma de uno como sorprender y mostrar de pronto la información. Listo. Segunda pregunta es la cantidad de estudiantes, el porcentaje de estudiantes que suspendieron una o dos asignaturas. ¿Sí? Número de estudiantes que suspendieron una o dos asignaturas. Listo. Una o dos materias. Entonces, ¿cuántos estudiantes perdieron una o dos materias? 12. Ah, no. 13 estudiantes. 13 estudiantes. Si aplicamos la misma regla de 3, ¿cierto? Voy a colocar aquí ya Da, resumida. da 43.33%. Exacto. Que sería 13 por 100 dividido 30. Entonces ya aquí me estoy dando cuenta que lo único que cambia es la cantidad de estudiantes. Entonces, en este caso, aquí serían 3. 43.33%, Jairo, ¿sí? Sí, da eso. Listo. Y tercero, me dice entonces el porcentaje de alumnos alumnos que perdieron 3 o más. Esa es la pregunta que sigue. Tres o más materias. Entonces, si miro mis datos, ¿serían cuántos estudiantes? Serían 8. 8 estudiantes. ¿Y esos 8 a qué porcentaje equivaldrían? Tendría 8
por 100 dividido Al por 100. 26.66%. 26.66%. Eso es. Si verifico entonces aquí esto, me muestra lo siguiente, ¿sí? Y es que la población la he agrupado en tres. Entonces, un dato que son 30, otro grupo que son 43.3 y otro grupo que daría entre el 26.6%. Si lo sumo, me da entonces un valor aproximado al 100%. No da 100, daría 99.99, pero porque aquí perdimos cifras decimales, ¿cierto? Que aquí es 333 y aquí sigue 6666. Listo. Y allí nos dice entonces, bueno, ahora esos datos que tenemos, haga un diagrama de sectores que refleje los porcentajes de esos tres grupos. ¿Sí? Entonces, un diagrama de sectores compara estos tres valores. Es otro gráfico, otro tipo de gráfico que uno puede hacer. Entonces, voy a intentar aquí hacer un círculo. Aquí me va a quedar muy torcido. Quedó como muy bien. Y entonces empezamos a ubicar entonces esos datos que están aquí. Si lo hacemos a lápiz y papel, nos tocaría entonces a nosotros utilizar un compás, ¿cierto? Porque tenemos un círculo que son 360 grados. Entonces, saber cuántos grados equivale el 30%, a cuántos grados equivale el 43.3% y a cuántos grados equivale el 26.6%. Pero podemos hacer un poquitico aquí de trampilla y yo me voy a ir a Excel, aquí voy a crear una hojita nueva, me voy a colocar aquí los datos, ¿sí? Aquí entonces no perdieron, aquí los que perdieron una o dos, y aquí los que perdieron 3 o más. Voy a contar aquí mis datos. Sé que esa me dio 30%, sé que esa me dio entonces 43.3% y esa me dio 26.66%. Y aquí con mis datos, entonces en una tablita organizadita aquí en Excel, que fue lo mismo que hicimos allá, pues lo selecciono e insertamos un gráfico. Le doy clic en insertar y me muestra entonces varios gráficos. Mire, tengo el de barra, pero también el circular. Entonces, aquí me dice entonces. ¿Sí? Y ese es el círculo entonces que necesitaba yo allá. ¿Sí? Entonces, ya aquí puedo yo colocar entonces, es que si quieres pues coloco como porcentajes, etiquetas de datos, bueno, ahí están. ¿Sí? Quiero mirar entonces, por ejemplo, etiqueta. Que los datos están en porcentaje, entonces uno los va ubicando pues aquí con... pues es que Excel no entiende a veces bien cuando uno indica que ese es el porcentaje. Vamos a dejarlo así. Entonces, y aquí nos dice, bueno, no perdieron materias, es esta parte azul, la que perdieron una o dos materias, entonces sería este, y los que perdieron 3 o más materias perdieron, sería este. Voy a traerme los datos que tenemos allá para hacer el otro gráfico. Aquí entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y les voy a mostrar como una diferencia que en los gráficos. 9, 8, no me acuerdo aquí los datos. 9, 8, 5, 3, 2, 2, 1. 5, 3, 2, 2, 1. Y voy a hacer entonces este gráfico solamente. Insertar un gráfico de columnas. Aquí me pasa algo particular con Excel y es que Excel no me entiende esto. O sea, si yo escojo las dos columnas para que me coloque como esta leyenda aquí, a veces no lo entiende bien. Porque él me hace entonces es esto. Me coloca como dos gráficos diferentes. ¿Cierto? Y lo que yo quiero que me muestre sería básicamente esta parte apenas. Entonces por eso no escogí como las dos columnas, escogí apenas una sola. Voy a borrar entonces este que no nos sirve. No representa pues de forma correcta. Y aquí me muestra entonces la leyenda, me la muestra mal porque me dice entonces que va de 1 a 7 y yo tengo el de 0 a 6. Pero esto es porque son números. ¿Sí? Esto es porque son números. Yo puedo colocar aquí A, los que no perdieron materia, B, los que perdieron 1, los que perdieron 2, C, D y E. Pero vamos a dejar aquí el gráfico así de esta manera, porque quiero mostrarles esto. En este gráfico, por ejemplo, muéstreme el estudiante con más bajo rendimiento académico. En este gráfico circular. ¿Sí?
el estudiante con más bajo rendimiento académico. Uno allí no lo puede visualizar, ¿cierto? O sea, simplemente sabemos que hay un 26.6% de estudiantes que perdieron 3 o más materias, pero ese más no tiene límite. Pueden ser solamente que hayan perdido 3 materias, o que hayan perdido 4, o que hayan perdido 10 materias. Y que entonces en el colegio se ven 11 materias y este niño pierda 12 materias. Pues eso no nos muestra porque ahí dice 3 o más, ¿cierto? Entonces, ese gráfico de esta forma es muy general y uno está presentando esta información que es verdad, ¿sí? Esto que es verdad, pero no de forma tan detallada. ¿Sí? No de forma detallada. Entiendo que ese gráfico sí muestra entonces la información a detalle. Que yo puedo decir, ah, bueno, aquí entonces tengo un estudiante que es, pues, 9 estudiantes que son muy buenos, pero si tengo un estudiante que está muy regular, muy mal, porque es el que está aprendiendo muchas materias. ¿Sí? Esto, ¿dónde funciona? Porque lo que estoy mostrando entonces aquí es básicamente que uno con la estadística tiene que ser muy cuidadoso, tanto para generar informe 1, como para uno leer la información. Y es porque la estadística se puede, de cierta manera, mentir con la verdad. ¿Sí? Mentir con cierta verdad que está allí. Parece algo ilógico, pero les muestro un ejemplo. En las campañas políticas, por ejemplo, la presidencia, cuando se hacen campañas políticas para presidente, entonces están los candidatos. El candidato 1 es José Vergara, el candidato 2 es Haider y el candidato 3 entonces es Maya José y candidato 4 Tatiana. Tatiana tiene de pronto más apoyo económico y cuenta con más recursos y entonces Tatiana contrata a una empresa para mirar cómo está su aceptación, cómo va entonces como ese comportamiento de votos. Tatiana entonces es de la costa, ella es de Montería y se circula pues como por toda esta parte aquí de la costa y el Caribe, entonces Atlántico. Entonces Tatiana hace su encuesta, ojo, es para candidatura a la presidencia. Pregunto, Tatiana es de la costa y hace parte pues y recorre toda esa parte de la costa y Atlántica y Córdoba y todos esos sectores por acá y Sucre. Tatiana, ¿dónde debería hacer la encuesta para darse cuenta si tiene aceptación como candidata a la presidencia? ¿Dónde tendría que hacer Tatiana la encuesta? ¿Dónde la haríamos? Miren aquí lo que pasa. Tatiana, por ejemplo, lo ideal es que como es para la presidencia, Tatiana entonces lo haga en todo Colombia, ¿cierto? Tatiana lo haga en todo Colombia. Entonces que, por ejemplo, escoja las ciudades capitales, ¿sí? Entonces que coja Montería, Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, y para acá aparentemente entonces que coja Medellín, Bogotá, ¿sí? Y Tatiana entonces se va a dar cuenta de que como a ella poco la conocen entonces por el Bichada, que la conocen poco en Bogotá, entonces tiene poquitas votaciones por allá, como de personas que digan, bueno, sí, yo voy a votar por Tatiana. Pero ella se da cuenta, por ejemplo, que como ella transita más por la parte acá de este sector del Caribe, entonces por acá sí tiene más personas que la siguen. Entonces Tatiana no hace la encuesta en todas las capitales del país, hace la encuesta, por ejemplo, en Medellín, Bogotá como capitales, como ciudades centrales, y hace entonces la encuesta en Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla. Mire, son 4 ciudades donde ella se moviliza más y donde la conocen más con respecto a 2 ciudades donde no se moviliza casi, como Medellín, Bogotá. Entonces Tatiana va a tener unos resultados con mucha aceptación, ¿cierto? Va a tener unos resultados con mucha aceptación. Entonces, si esta pregunta que tenemos aquí, ese gráfico que estoy mostrando, aquí dice, no fuera esto, sino que fuera el naranja, sí voy a votar por Tatiana.
el azul posiblemente vote por Tatiana y el gris no voy a votar por Tatiana. Entonces, Tatiana aquí se da cuenta, tengo mucha aceptación, ¿cierto? Porque tengo un 43% que ya tengo seguro y tengo un 30% que todavía están indecisos, pero que están pensando ya en mí. Y solamente un 26% son los que no están. Entonces, ese 26% tenemos que conquistarlo del todo y entonces darle como, este 30%, darle como esa seguridad. Entonces Tatiana viene y publica los resultados en la prensa, ¿sí? Publica los resultados en la prensa, en todos los medios de comunicación, ¿sí? Y entonces yo, que soy un votante, yo me doy cuenta, y uy, caramba, me va a tocar votar por Tatiana porque uno tiene algo particular, muy subjetivo o muy intrínseco, pues, y es que a uno no le gusta perder, ¿cierto? Entonces Tatiana se ve aquí como una candidata favorita. Entonces yo mi voto no lo voy a perder, entonces yo voy a mejorar a votar por la candidata favorita, ¿sí? Y entonces mi candidato favorito y en ese caso sería Tatiana. Pero es ella la que de pronto ha mostrado esta encuesta, es ella la que ha escogido a qué parte de la población de Colombia preguntarle. Y mire que yo mencioné apenas 6 ciudades, pero esas 6 ciudades no representan el total de la población de Colombia o de los votantes, ¿sí? Hay más ciudades en las que de pronto uno no podría entonces definir como esa situación así. No sé si ustedes se acuerdan algo, que es el plebiscito, por ejemplo, por la paz, y la publicidad antes decía, y la población se decía que sí, que sí, que sí se iba a votar por el sí para el plebiscito, y cuando resultó la votación, ganó fue el no. Lo que posiblemente se hizo fue entonces esto, que la información se mostraba a medias, pero de acuerdo a los datos que se recogían. Entonces era decir una verdad, perdón, una mentira con ciertos datos que son verdaderos, ¿sí? Entonces, allí es donde yo digo, hay que tener mucho cuidado entonces con la estadística porque ella permite entonces hacer eso, ¿sí? Y permite entonces también hacer interpretaciones que no son adecuadas. Entonces, cuando tengamos los datos o cuando uno recibe una encuesta, uno tiene que leer bien la información y saber cuáles son las fuentes de esa información. Lo que en los noticieros, por ejemplo, se llama, y que nos muestra de forma muy rápida, la ficha técnica. En la ficha técnica especifica cómo fue que se diseñó la encuesta entonces y cómo se aplicó. Bien, ¿hasta allí alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta hasta allí? No, profe. Ok. Listo. Entonces, la guía continúa, ¿sí? Esa guía de introducción continúa. Qué pena aquí. Y tenemos entonces el siguiente gráfico, el punto número 4. En el punto número 4 entonces encontramos lo siguiente. Dice, los resultados de una encuesta realizada a una comunidad autónoma sobre la actuación de su presidencia. O sea, aquí están diciendo entonces cómo ven entonces la actuación del presidente. Entonces dice que los resultados se clasifican en la muy bueno, buena, regular, mala, muy mala. Ese NS, no sabe, no contesta. Entonces, por ejemplo, muy buena dice que son 12 personas, por ejemplo. Hablamos de este número personal. Entonces, 12 personas dicen que la actuación del presidente es muy buena. Buena, entonces dice que son 40 personas. ¿Sí? Mala, entonces, bueno, regular dice que son 27, mala, entonces que son 13, muy mala 6, y no saben, no contestan 2. Dice aquí, con los datos del gráfico hay una tabla de frecuencias y un diagrama de barras verticales. Y nos preguntan, ¿creen que dan la misma impresión? ¿Sí? ¿Creen que dan la misma impresión? Entonces, uno aquí, yo voy a intentar hacerles el gráfico. Vamos a ayudarnos aquí con Excel para que miremos entonces qué es lo que pasa con los gráficos. Cuando uno utiliza gráficos, lo que nos pasaría aquí con eso. Entonces, nos dice
Los datos dicen que son muy buena, regular, mala, muy mala y no sabe, no contesta. Y entonces nos dice que las buenas dijeron que eran 12 personas que educaron de buena, 40, 27, 13, 6 y 2. Y vamos a hacer nuestro gráfico de barras verticales. Listo. Bueno, aquí nos colocó entonces como números el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Ahí está el gráfico. Voy a llevarme entonces ese gráfico y lo voy a colocar aquí al lado del que tenemos. Tenemos ya los dos gráficos pues, que me están pidiendo allí. Pregunto. La primera que nos está aquí, la segunda pregunta, esa parte aquí. Y eso siguiente. ¿Creen que los datos dan la misma impresión? O sea, este gráfico inicial que tenemos, ¿sí? Este gráfico que está aquí, dan la misma impresión a este gráfico que tenemos acá. No da la misma. ¿Por qué? Pues como ese es horizontal, se nota menos la diferencia, y como va curviado, se nota menos la diferencia que en el diagrama de barra vertical. Eso es correcto, claro que sí. Si miramos, por ejemplo, mira aquí la gran diferencia, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de entre 40 y 27, hay una diferencia pues de 13 puntos, ¿cierto? Pues y aquí, si uno mira la gráfica, se ve como muy pequeña pues esa gráfica. Ahora, si comparamos con 12 con 27, pues la proporción también se ve pequeña. Peor aún, miren este 12 con 6, ¿cierto? 12 con 6. Pues si yo trazo esta línea aquí así, de esta manera aquí, entonces este espacio que está aquí me indicaría entonces básicamente que esos serían como los otros 6 que están haciendo acá, porque estoy olvidándome pues como de este sector que tengo esa curva ahí, como decía Heider. Esa curva entonces no nos deja visualizar bien los datos. Tengo que si lo miro acá, por ejemplo, entonces yo me estoy dando cuenta que este 6 representa ese dato, es este que está aquí. Y el 12 es este dato que está acá, esta columna. Pues aquí sí veo pues más como la diferencia, o del 12 con el 40, o del 40 con el 27. ¿Sí? Pues aquí, en la gráfica de barras verticales, que realmente se llama columnas, pues se puede observar más la diferencia. Entonces ese gráfico puede ser de pronto muy bonito, ¿cierto? Puede ser bonito porque un gráfico con curvas y que tenga colorcito y todo eso, cada uno con colores diferentes, se puede ver muy bonito, pero entonces no nos logra mostrar la información que realmente nosotros queremos obtener de allí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que mirar entonces cuando construimos un gráfico. Aquí, por ejemplo, yo le puedo haber colocado como los datos, aquí no, etiqueta de datos, aquí, para saber, por ejemplo, eso. Y voy a borrar estos que son ceros. Ahí sí. Y mire que aquí ya me muestra entonces más fácil la información. Yo puedo entonces, perdón, yo creo que aquí será el 6 es el dato número 5. Entonces yo puedo mostrar aquí la información de aquí ya sí, aún es más comprensible. ¿Sí? Mostrando este gráfico aquí así, ya este es más comprensible con respecto, por ejemplo, a este. Pero no pues como hacer bien la propia analogía porque tenemos los datos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir lo mismo de ahorita. O sea, con la estadística uno puede echar ciertas mentiras a partir de información que es verídica. Entonces aquí no puedo visualizar bien la información, y entonces las personas que son incautas, que no nos colocamos como a leer de pronto un poco la información y que creemos todo lo que vemos por la prensa escrita o televisiva o radio, entonces uno dice, no, ya votemos entonces a las próximas elecciones por Tatiana, ¿cierto? Que ella es la que nos va a sacar este país adelante. Entonces eso es lo que hay que mirar allí en ese caso.
Bueno, señoritos, entonces los invito y las invito a que esta actividad, que se llama así actividad de introducción, la hagan. Nos queda pendiente, por ejemplo, aquí, porque este pues ya lo contestamos, nos queda pendiente el punto número 5, ¿sí? Y el punto número 1. Voy a ir aquí, pequeño, aquí, el punto número 1. ¿Sí? Nos queda pendiente, como para que lo hagamos, por favor. Aquí para el punto número 1, voy a saltarme la plataforma. Mi punto número 1, quiero que entonces lean esa primera parte del módulo. Hablar sobre conceptos básicos y aplicaciones de la estadística. Entonces, si voy aquí a conceptos básicos, por ejemplo, me muestra entonces para qué sirve la estadística, ¿cierto? Y tengo aquí entonces la aplicabilidad. Aquí un material de referencia. Tengo por acá entonces ya unas definiciones y un video que me lo explica. Estas definiciones me van a ayudar a mí a contestar la primera pregunta que tengo en la guía. Porque me dice entonces qué es una población, qué es una muestra, qué es una unidad estadística, lo que es un parámetro y las variables, ¿cierto? Y en el video me muestra que tengo tipos de variables. Variables que son cualitativas, variables que son cuantitativas. Las cualitativas tengo nominales y ordinales, y en las cuantitativas tengo discretas y continuas. ¿Sí? Entonces, hay que revisar esto porque eso nos va a ayudar entonces a comprender y a responder de forma acertada el punto número 1 de la guía de introducción. Si le doy a avanzar, entonces hasta allí tengo entonces información suficiente para hacer este ejercicio. ¿Este ejercicio en qué consiste? En que es un documento, ¿sí? Este sí lo podemos también empezar a hacer. Es un documento, yo lo voy a ampliar aquí el tiempo. Que nos explica entonces esas mismas definiciones, que qué es la estadística y los población y tipos de variables. Aquí les voy a leer la guía del documento. Entonces dice, lea detenidamente el material de estudio. Al finalizar el material encontrarse algo que se llama ejercicios del capítulo. Y de eso van a desarrollar los numerales del 5 al 15. ¿Sí? Van a responder las preguntas de las 5 a la 15. Analizan los planteamientos enunciados, van a responder las preguntas y elaborar entonces un documento en PDF. Ustedes lo pueden entonces hacer en Word. Si tienen computador, lo hacen entonces en Word. Si no tenemos computador, entonces ustedes descargan desde su celular y trabajan entonces en hojas de blog o en una libreta de cuaderno bien presentado. Y hay una aplicación en la que uno puede escanear con el celular, por ejemplo, si trabajamos a mano, entonces uno puede escanear con el celular y entonces convertir esas fotos con esa aplicación de escáner en un formato PDF. Eso sería un solo archivo. Y ese archivo entonces es el que me van a mandar a mí para hacer esa tarea. La próxima clase yo les explicaré entonces cómo vamos a utilizar entonces una de tantas aplicaciones de esas y cómo lo vamos a subir entonces al Drive para hacer la entrega de la tarea. ¿Sí? Para entregarla, a mí, porque soy como profesor, no me muestro aquí, para ustedes les vamos a dar aquí un botón en azul que se llama entregar tarea. Entonces, dando el clic ahí en el botón, me van a poder mandar entonces el trabajo. Entonces, repito, ¿qué tenemos pendiente? Entonces, leer esa primera parte de la plataforma, unidad número 1, terminar de responder entonces la guía de introducción, ¿sí? Pero pueden empezar a contestar esta que es un taller de seguimiento. ¿Sí? Les voy a mostrar dónde están las preguntas. Voy a saltar rápido aquí y aquí están las preguntas. Entonces, miren, ejercicios del capítulo, aquí está, y empieza la pregunta número 5. Entonces dice, primera pregunta, explica la diferencia entre variables cualitativas y variables cuantitativas. Proporcione un ejemplo de una variable cuantitativa y de una variable cualitativa. Eso está en plataforma y en este mismo documento explican los tipos de variables. Luego, 6, explique la diferencia entre una muestra y la población. 7, explique la diferencia entre variables discretas y continuas. 8, en los siguientes problemas indique si recogería información utilizando una muestra o una población y por qué lo haría. En este ejemplo,
En A, así que utilizaría una población o muestra. En el B, población o muestra, y así sucesivamente. Eso es lo que hay que responder. Pregunta de las 5 hasta la pregunta número 15, que es esta, un ejercicio entonces.com. Aquí hay que entrar a una página web para buscar la información, pero eso se las muestro entonces en la próxima clase. Si ustedes empiezan a adelantar esta guía, entonces en la próxima clase me pueden hacer preguntas puntuales de la guía. Profe, no entendí esta pregunta, me la puedes explicar, y yo se las explicaría entonces, y ahí les ayuda entonces también como a ir haciendo el trabajo. ¿Sí? Bueno, señores y señoritas. Profe, yo le iba a preguntar algo. Sí. Profe, si no estoy mal, según yo vi acá, la cuarentena la van a quitar el otro mes. Ya nosotros volvemos a clase presencial. Si Dios quiere, pues me imagino, ¿no? Bueno, de eso no sabría de pronto como... Sí, hay un decreto presidencial que salió ayer, creo que fue, que habla sobre el levantamiento de la cuarentena a partir del 1 de septiembre y va hasta el 30 de septiembre, dice ese decreto. Que si vamos a volver a clases presenciales, no creo todavía, porque eso depende, entonces el mismo decreto dice que depende de decretos municipales, decretos departamentales y decretos municipales. Te toca esperar que dice entonces el departamento, que dice el municipio, si nos deja entonces volver a clase. Y que eso está dado también como para los municipios que estén libres de COVID. Y pues nosotros por ahora no estamos libres de COVID. Entonces no sabría qué decisión va a tomar el alcalde. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Si no hay más preguntas, entonces podemos dar por terminada la sesión de hoy. Nos encontramos entonces el próximo jueves. Muy juicioso entonces con las actividades que tienen ahí pendientes para que las desarrollen y las Profe, una podamos... pregunta. Sí, Dati. La guía de introducción hay que responderla, solucionarla toda y también se la entregamos o no. No, esa de introducción, esa manera de práctica, esa no hay que entregarla. Ah, bueno. Esa manera de práctica. Y nos falta el punto 1 y el 5 solamente. La que sí hay que entregar es esa que tengo en pantalla en ese momento, que es el taller de seguimiento número 1. ¿Sí? Esa Bueno, es la que hay pues, que entregar. Listo. Bueno. ¿Otra pregunta? Bien. Entonces, les deseo buen resto de semana. Se cuidan y nos vemos entonces el jueves próximo.